La pérdida de cualquier objeto de apego siempre va a provocar un duelo. Si bien relacionamos el duelo con la muerte, hay muchas otras cosas que nos llevan a tener un duelo. Y la intensidad de este duelo depende de esa conexión emocional que tengamos con él. Todos interpretamos las experiencias de forma diferente y lo que para alguna persona puede que sea muy sencillo, para otra sea muy fuerte y vive ese duelo. Y ese duelo lo podemos llamar hacia una pérdida de estatus profesional, un cambio de ciudad, pérdida de dinero, cierre de una empresa, en fin, pueden ser muchas las situaciones que nos lleven a ese duelo. Y hoy con Claudia Mónica, coach médica, vamos a tratar este tema que me parece súper importante, porque a veces no sabemos cómo afrontar este tipo de situaciones. Así es que, viajeros, prepárense para este recorrido hoy con Claudia Mónica. Gracias, Paula. Sí, realmente quisimos traer este tema porque nos hemos visto en estos días enfrentados a diferentes situaciones que nos han puesto frente a este proceso de duelo, no solo a mí, a ti, sino a nuestros amigos. Y esto nos hizo como replantearnos la posibilidad de hablarlo. Y en la medida en que lo hablemos, pues vamos a ir conociendo cómo es el proceso, y eso es como tener un mapa. Cuando vamos a orientarnos, pues nos guiamos por el mapa y ese nos va diciendo qué hacer y es más fácil llegar a nuestro destino. Así que por eso hoy vamos a tratar este tema. Así es que, viajeros, prepárense porque creo que es un tema que debemos abordar. Como decía Claudia, en cualquier momento o nos hemos enfrentado, nos estamos enfrentando o nos enfrentaremos a alguna situación que nos desestabilice emocionalmente. Y bueno, en esa ruta de la que Claudia nos decía, en ese mapa, yo quisiera que arrancáramos con esa definición de duelo para entenderla e interpretarla un poco mejor, Claudia. Bueno, existe una definición como generalizada de que es un duelo, y es una definición que nos dice que es ese proceso psicológico que nos enfrenta ante una pérdida, como tú bien lo dijiste ahorita. Pero a mí me parece muy importante ampliar el concepto contextualizando un poco a nuestros viajeros en varios aspectos importantes del duelo. No solamente es un proceso psicológico, es un proceso que todos, Paula, todos, indiscutiblemente, vamos a vivir en cualquier momento. O sea, ninguno nos vamos a salvar de una pérdida, de las que tú ya listaste: la muerte de un ser querido, de nuestra mascota, perdimos el trabajo, nos separamos, un hijo pasó algo fuerte con un hijo, en fin, infinidad de cosas, o cualquier fuente de apego, un robo que nos hayan hecho, también eso nos hace entrar en un proceso de duelo. Pero no solamente eso, es la posibilidad que tengo yo de tomar esa decisión hoy para poder darme el permiso de sentir este dolor para poder avanzar. Porque es que si no lo siento, no voy a poder avanzar ni dejar que mi vida fluya. Lo otro que es importante tener en cuenta, viajeros, es que todos lo vamos a vivir diferente. Dependiendo de esas herramientas emocionales que tengamos, va a ser de mayor o de menor intensidad, incluso también de qué tan fuerte es esa relación de apego con ese objeto o persona o idea perdida. Entonces, eso también es prudente tenerlo en cuenta. Y lo otro que me parece importante en ese momento decirlo es de quitarnos más bien ese paradigma de que el tiempo lo cura todo. Sí, sí, el tiempo nos va a permitir avanzar en en cada una de las etapas, pero el tiempo solo no cura. Solo nos vamos a curar si tomamos la decisión de darnos el permiso de sentir. Y ahí sí, el tiempo solo no. Entonces, al quitarnos ese paradigma, pues nos para en un escenario completamente diferente cuando hablamos de duelo. Sí, Claudia, yo creo que es bien importante tener claro eso porque definitivamente saber cómo vamos a abordar este tipo de situaciones, de momentos o de experiencias, creo que es muy valiosísimo, ¿cierto? A veces se encuentra uno con personas o inclusive uno mismo que se siente como enfrascado, como hacia dónde avanzo, como hacia dónde voy. Entonces, tú decías ahora de cómo transito esas etapas o esas fases. Quisiera que nos contaras un poco de esas fases, o sea, si existen esas fases y cómo sería para identificar cada uno de esos momentos y saber cómo abordarlos. Para hacernos más fácil las cosas, pues nos han definido como unas etapas, una tras otra, ¿cierto? Hay una psiquiatra suiza, Elisabeth Kubler-Ross,
que ella nos habla de esas distintas etapas y nos deja el panorama mucho más tranquilo. Pero también ella nos hace entender o nos explica que no necesariamente las tenemos que vivir todas. Ya. Y no todas duran lo mismo. O sea, cada persona hace su proceso de duelo completamente distinto. En el tiempo, en intensidad, en sensaciones, emociones, pensamientos. Existen unas generalidades de pensamiento, emociones y pensamientos que pueden ser similares para todos, pero todos lo vamos a vivir distinto. Por ahí escuché una frase que más o menos dice, así si mal no recuerdo, que el duelo es como cuando nos cae un mugre en el ojo y nos sale una lágrima. Cuando tenemos piquiña en la nariz, estornudamos. Es algo completamente natural. Para curar nuestro corazón roto tenemos que pasar por un duelo. Y no, es muy importante, viajeros, no tomemos el duelo como algo patológico, como algo de enfermedad. No, es un proceso completamente natural que incluso nos hace más valientes y nos ayuda a enfrentar la vida hacia el futuro de una manera completamente distinta. Entonces, partiendo de allí, vamos a ir hablando de las distintas etapas. La primera etapa es la negación. Cuando yo estoy frente a una situación inesperada en mi vida, entro en una incertidumbre y en una sensación de irrealidad. Esto no me está pasando a mí. O sea, no puede ser cierto que esto lo esté viviendo. Incluso en una parálisis emocional. Es ese momento en el que uno puede ver a esa persona que está sufriendo esa situación como que no le parece que, como, hey, no está sintiendo como nada, como que no cae en la realidad, ¿cierto? Es esa primera etapa. Después sigue la segunda etapa, que es la ira. La ira es esa primera emoción que aparece. Y ese es el momento en el cual yo, ante esa emoción y al enfrentarme a esa realidad, empiezo a buscar un culpable. Un tercero para quien echarle la culpa de lo que está sucediendo. A veces nos obviamos asumir la responsabilidad, pero hay situaciones en las que nosotros no tenemos alcance y entonces queremos buscar en otro que sea el culpable y así poder transitar esa rabia. Luego llega otra fase que es muy interesante y es la negociación. Cuando nosotros nos paramos en un contexto de nos acaban de diagnosticar una enfermedad terminal, ¿qué hago yo? Empiezo a negociar cómo yo o qué yo puedo hacer, cómo puedo tomar acción para que se revierta ese diagnóstico. Por ejemplo, me dijeron es incurable lo que tienes. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para revertir eso que me acaban de decir? Es como negociar o es preferible que en vez de que mi hijo esté así, mejor yo asumir eso, ¿cierto? ¿Cómo hago esa negociación para poder sentirme un poquito más tranquila? Después viene una fase que ellos la llaman de depresión, pero no es la patología, Ya. no es la enfermedad, es más una pena, una angustia. Tú lo expresabas en otro momento, una tristeza profunda, en la que yo ya me estoy parando en mi realidad, en la que yo ya estoy haciendo frente a ese suceso que estoy viviendo y, oh por Dios, ¿qué puede pasar? Me aíslo de mi cotidianidad, no quiero contacto con otras personas, pero quisiera que entendiéramos que es un proceso completamente normal, ¿cierto? Es un proceso que no necesariamente necesito ni medicamento, ni psiquiatra, ni ayuda pues urgente, sino que es el proceso normal. Y ya la última etapa es la etapa de aceptación en la que ya me va a permitir a mí vivir con esa situación y poder seguir haciéndolo, ¿cierto? Vivir con tranquilidad. Yo quisiera darles como la metáfora de una herida. Cuando yo me hiero la piel, entonces al principio siento dolor, incomodidad, piquiña, maluquera, todo me roza y todo me molesta, pero llega el proceso de cicatrización y va a llegar un punto en el cual se cura mi herida, pero me queda una cicatriz. La voy a seguir teniendo, pero ya no me va a impedir mi cotidianidad, ya no me va a doler, ya no la voy a estar sintiendo diario. Entonces esta etapa de aceptación es fundamental porque me va a permitir a mí recordar con amor y no recordar con dolor.
Entonces, siempre es como el objetivo final, ¿cierto? De hacer el duelo. Y es importante también tener en cuenta que no solo en lo personal hacemos el duelo, también nosotros hemos estado o hemos vivido en una sociedad y hay otras culturas que elaboran su duelo de forma diferente. Ajá. Hagamos el ejemplo de la muerte. Hay culturas de Oriente que la muerte la festejan de una manera diferente. Aquí es distinto. La raza negra lo hace diferente, los indígenas lo hacen distinto. Entonces nos hemos creado unos rituales como sociedad que nos permiten elaborar el duelo y eso es completamente válido hacer. Entonces, bueno, me parece que, como lo dije en un principio, conocer estas etapas es tener el mapa para poder que el proceso fluya muchísimo mejor. Claro, y creo que empieza a dar un poco de claridad aunque no es normalizar el duelo y volverlo, pero sí parte de nuestros procesos, parte de lo que debemos vivir. Y porque escuchamos a veces, ay no, es que está muy deprimido porque se le murió la mascota, o porque se quedó sin empleo, o porque no sé qué, y por qué no tomas el medicamento, y por qué no va del psiquiatra, y por qué no hace una cantidad de cosas, pues, y uno con la intención de querer ayudar al otro, pues no sabemos en dónde nos estamos equivocando, si realmente es la ayuda que necesita. Entonces yo creo que sí se hace muy importante, Claudia, y tú como médica, y como experta en temas de emociones, sí me gustaría que nos dijeras como cuándo prestarle atención y cuándo realmente buscar ayuda, porque puede que vivamos el proceso, pasemos las etapas, pero habrán otras personas que no, que se queden en alguna de ellas, pero ¿cómo podemos, o sea, cómo identificamos en qué momento necesitamos esa ayuda? Es muy importante eso que tú acabas de mencionar porque hemos ido escuchando seguramente con mucha frecuencia que debemos cerrar ciclos. Cerrar ciclos para poder avanzar, cerrar ciclos para poder estar mejor empoderado y mejor con mejores herramientas para enfrentar situaciones similares futuras o de otro tipo. Pero llega un momento, Paula, en la que ya es necesaria la intervención médica, no solo el acompañamiento como psicoterapias, sino también la intervención con medicamentos. Y es en el momento en el que yo no he resuelto mi duelo. Hay personas que pasan años por la pérdida de un hijo y no logran resolver. Siguen con la habitación tal cual el hijo, siguen apegados a esas cosas materiales que el hijo o el ser querido que deja. Es allí cuando necesitan un acompañamiento. También cuando queremos como que esas emociones que tenemos frente a esa pérdida las queremos como tapar y empezamos a usar y a abusar del alcohol y de las drogas psicoactivas. Entonces es allí cuando necesitamos también ese apoyo. Es cuando entramos en una depresión, que es un proceso mucho más crónico, que es un proceso mucho más limitante de su cotidianidad, afecta el trabajo, pareja, familia, afecta absolutamente todas las áreas y necesita esa intervención médica. También en aquellas personas que empiezan a fantasear con ese objeto perdido, ¿cierto? Como que intentan incluso también o empiezan de forma inconsciente a querer morir por estar con el otro, ¿cierto? Entonces son situaciones muy puntuales en las que es necesario hacer la intervención. Pero de entrada, el duelo es un proceso completamente normal, ¿cierto? Que lo hacemos distinto como ya lo habíamos especificado. Claro, me parece súper importante y por eso te hacía esta pregunta, no solo para aquellas personas que están viviendo el proceso de duelo, sino para las personas que están en el entorno, porque a veces, como decía hace un momento, con esa intención de querer ayudar, posiblemente las lleve primero acelerar un proceso que no necesitan, No es necesario. ¿cierto? Tienen que vivir su momento de ira, su momento de negación, entonces uno por intención de querer ayudar, vaya, pida ayuda, vayan del psicólogo, vayan de no sé dónde, ¿cierto? Entonces aceleramos posiblemente procesos. O en ese desconocimiento lo que hacemos es permitir que estas personas también se queden sumidas en una tristeza, en una angustia, en una condición ya distinta, porque decimos es normal el proceso. Entonces es importante también para las personas que estamos en el entorno saber en qué momentos esos signos de alarma, por llamarlos de alguna manera, cómo podemos ayudar a las personas que pasan de pronto padeciendo alguna situación de duelo, por la razón que sea, ¿cierto?
Entonces me parece súper importante eso, claro. Así es que, viajeros, un nuevo tema que me parece súper importante que tengamos en cuenta esas fases, ese momento en el que nosotros pues deberíamos consultar. Recuerden, cada semana, 6 de la tarde, todos los miércoles, a través del canal OK Digital Pereira, YouTube, Facebook e Instagram.